Hello, I'm John Pauline, and I'm delighted to be with you today. This is for the pastors of the Central California Conference. Soy el doctor Paulín. Estoy muy feliz de estar con los pastores y los hermanos de la Central California Conference. And we thought we would address the issue of America in prophecy. Vamos a tratar el tema de los Estados Unidos en la profecía. And what I want to do is to do a biblical study within Revelation chapters 12 and 13. Vamos a hacer un estudio de Apocalipsis 12 y 13. If you want to understand about America in prophecy, you need to begin with chapter 12 of Revelation. Para poder iniciar nuestro estudio, siempre comenzamos con el capítulo 12 de Apocalipsis. And there you can see the dragon. We did some artwork for a Revelation seminar I did some time ago. And the dragon appears in chapter 12, verses 3 and 4. En el capítulo 12, los versos 3 y 4, tenemos una imagen artística que usamos años atrás en una ponencia, y ahí tenemos representada en la imagen al dragón. Now here's the important thing about the dragon and chapter 11. Y esto es lo importante sobre el dragón, que se inicia desde el capítulo 11. The dragon is the one character in chapter 12 that's in every part of the chapter. El dragón es un ente que está en cada uno de los capítulos, cada uno de los versículos de este capítulo. First, he battles with the stars. Primero él lucha contra las estrellas. Then he battles against the male child. Luego lucha contra el hijo varón. And then he chases after the woman. Luego persigue a la mujer. And finally, he makes war against the remnant. Y finalmente tiene una batalla contra el remanente. As Seventh-day Adventists have studied chapter 12, they see this sequence of events as happening one after another. Es una secuencia de eventos que ocurren uno detrás de otro, y los adventistas del séptimo día siempre han conceptualizado la historia de esa forma. Dragging the stars out of heaven in verse 4 reminds us of the original war in heaven. En el cielo empezó esa batalla cuando las estrellas representando a los ángeles fueron destituidas de su lugar en el cielo. The dragon's attacks on the male child reminds us of Satan's attempt to defeat Jesus Christ when he was on earth. Los ataques también se dieron en segundo lugar al hijo cuando entonces vino a hacer su labor salvífica en la tierra. His attacks against the woman in the middle of the chapter remind us of the church that was suffering persecution through most of Christian history. Los ataques contra la mujer también nos recuerdan cómo la iglesia fue perseguida a través del tiempo en la historia del cristianismo. And then the dragon's attack on the remnant is what he will seek to do against God's end time people. Y luego al final de los tiempos también el ataque se pondrá feroz contra el remanente. So Seventh-day Adventist understanding of Revelation 12 sees it as covering all of Christian history and even going back to the beginning of time. Así que este ataque feroz se ve como algo que se inició en el nacimiento de Jesucristo y transcurrió a través de todas las épocas de la historia del cristianismo hasta el tiempo del fin. We call this way of reading Revelation historicism. Llamamos a esta manera de estudiar el Apocalipsis historicismo. Like Daniel in chapter 2, you have a series of historical events being prophesied. Así como tenemos los eventos del fin desde el comienzo de la historia de Babilonia, en el capítulo 2 de Daniel, tenemos también algo similar en el capítulo 12 de Apocalipsis. And in the middle of this chapter is a period of 1260 days. Y en el medio de este capítulo 12, de 17 versículos, tenemos los 1260 días. If you read those days as years, this covers the entire period of Christian history. Si utilizamos el principio de día por año, vemos que estos 1260 días cubren una época importante de la historia cristiana. If you are looking at the graphic slide running from the cross to the second coming, you can see three large stages of Christian history.
Vemos ahí tres episodios desde la cruz hasta el tiempo del fin importantes en el área del cristianismo. The first period is the male child being enthroned. En el primer periodo está el niño varón entronizado. So you have here the time of Jesus, his disciples, the early church. Tenemos aquí la historia de Jesús, sus discípulos y la iglesia primitiva. Then you have the 1260 days, Luego tenemos los 1260 días, covering the period from the early church to the end times. que cubre la historia desde el fin de la era cristiana apostólica hasta el fin del tiempo. The chapter ends with the dragon's attack against the remnant. El final de estos tres periodos es el ataque del dragón contra el remanente. That's the last period of history before the second coming of Jesus. Es el último de estos tres periodos justamente antes de la segunda venida de Jesucristo. And there are many hints in Revelation 12 of Daniel 7, which has a similar series of stages. Hay muchas alusiones al capítulo 7 de Daniel que se estudian en el capítulo 12 de Apocalipsis que hacen referencia al capítulo 7 de Daniel. If you move to the next slide, in Si Luke vamos al siguiente 21, slide, Jesus gives a similar standpoint of history. Jesucristo nos da un resumen similar de los eventos de la historia del cristianismo en Lucas 21. He talks about the time in which he and his disciples were living. Nos habla del tiempo de sus contemporáneos, Jesús. He speaks about the final events before the second coming. Nos habla de los tiempos, de los eventos del fin antes de su segunda venida. And he describes the period in between as the times of the Gentiles. Y nos habla del tiempo entre la era apostólica, cuando se inicia la vida cristiana en los tiempos del fin, como el tiempo de los discípulos, de los gentiles. These are the same basic stages of history that we see in Revelation 12. Son las mismas tres etapas que se ven descritas en el capítulo 12 de Apocalipsis. The chapter climaxes with verse 17. El clímax llega en el capítulo 12, verso 17. It says, the dragon was angry with the woman. He went away to make war with the remnant of her seed, those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. If you go to the second slide on Revelation 12:17, you will see in color the dragon and the remnant. Vemos ahí que estamos subrayando en el color rojo al dragón y la presencia también del remanente en color rosado. At the very climax of human history, you have two sides, the dragon and the remnant. En el clímax de la historia humana tenemos dos campamentos. Por un lado el dragón, por otro lado el remanente. Here in one sentence, he is encapsulating the whole end time period of Revelation. Aquí en una sola declaración, un solo versículo, tenemos todo enmarcado, toda la historia del tiempo del fin. Everyone will be divided into two sides at the end. Al final de los tiempos, el mundo estará dividido solamente en dos campamentos. Those who are with the dragon Los que siguen al dragón and those who are with the remnant. y los que siguen los principios del remanente. But here we see something strange. Pero vemos algo extraño también. It says the dragon was angry with the woman and he went away to make war with the remnant of her seed. Dice que el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra su simiente. Now, this is a strange thing. Eso es algo extraño. Usually, if someone wants to make war, they go and attack whoever they wish to make war with. Casi siempre cuando alguien quiere atacar a otra persona contrincante, va directamente y ataca a esa persona. But the dragon doesn't just go and make a direct attack on the remnant.
he goes away first. Dice que el dragón no hace un ataque directo, sino primero se retira. I think the reason for this is that the dragon has lost every war he has fought. Yo creo que el dragón es un cobarde, ha perdido todas las batallas que ha iniciado. He lost the original war in heaven. Perdió la primera batalla en el cielo, He lost in his attempt to destroy Jesus Christ. perdió drásticamente cuando quiso eliminar la posibilidad de Jesús muriendo en la cruz por el mundo entero. He failed to overcome the church in the Middle Ages. Y en la Edad Media también fracasó en su intento de erradicar la presencia cristiana. Now he knows he has just one final chance. Y sabe que al final del tiempo tiene una sola oportunidad más para vencer. There's just one battle to go. Una batalla más, solo una batalla le queda a Satanás. He needs help. Necesita auxilio inmediato. And so instead of going directly to the attack, he makes a stop along the way to get allies. Así que en vez de atacar valientemente es cobarde y busca aliados para enfrentarse en esta última gran pelea. So if you go to the slide entitled The Final Conflict, Así que si vamos al siguiente, el siguiente slide, titulado El conflicto final, the white box represents Revelation 12. en Apocalipsis 12 vemos ahí en color blanco, The pink box represents Revelation 13. comparamos ahora lo que ocurre en el capítulo 12 con lo que ocurre en la sección del capítulo 13 en color rosado, And the blue box represents Revelation 14. y una tercera comparación con lo que ocurre en el recuadro celeste, el capítulo 14 de Apocalipsis. You'll notice that chapter 12, verse 17 encapsulates the whole war in one sentence. El capítulo 12 con el verso 17 encapsula en un solo versículo toda la batalla del dragón contra el cristianismo. The dragon makes war with the remnant. El dragón hace guerra contra el remanente. Chapter 13 describes the dragon's attack. El capítulo 13 habla específicamente del ataque del dragón. And chapter 14 represents the remnant's response to the dragon's attack. Y el capítulo 14 ilustra claramente la respuesta del remanente a los ataques del dragón. So chapters 13 and 14 expand chapter 12, verse 17. Así que el capítulo 13 y 14 expanden lo que se ve en el verso final del capítulo 12, el 12-17. The battle in one verse is expanded to give a whole chapter to the two sides in that battle. Es una batalla de dos campamentos que ninguno quiere perder. So in the next slide, you see the beast from the sea. En el siguiente slide vemos la bestia que sale del mar. So the dragon, it tells us in the text, he goes away to make war. Dice el texto que sale para hacer guerra, se aleja. And he calls up an ally from the sea. Y busca un aliado, el dragón, desde el mar. And then he also calls up an ally from the earth, the beast from the earth. Y busca a una segunda bestia que lo ayude como aliado, y esta bestia no sale del mar, sino de la tierra. So now you have three. You have a Entonces ahora dragon, tenemos tres. El dragón, the beast from the sea, and the beast from the earth. la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. And many scholars have suggested that what we are seeing here is a counterfeit trinity. Y muchos eruditos sugieren que acá tenemos una trinidad falsificada. The dragon represents God the Father. El dragón podría ser representado de manera falsa por el Padre, o el Padre representado por el dragón. The beast from the sea represents the Son.
En esta Trinidad falsificada, la bestia que sale del mar representa al Hijo, al segundo ser de la Trinidad, and the beast from the earth represents the Holy Spirit. y la bestia que sale de la tierra representa al Espíritu Santo. These, of course, are not the real Trinity. This is a false Trinity, a counterfeit Trinity. Por supuesto, esta no es la verdadera Trinidad, es una Trinidad falsificada. In the last days of Earth's history, Satan will attempt to show himself to be God. En los últimos días de la historia de este mundo, Satanás va a tratar de simular ser el Hijo de Dios. And like the true God, he has companions representing Jesus Christ and the Holy Spirit. Y como el verdadero Dios que tiene sus compañeros, el Hijo y el Espíritu Santo, él también tendrá sus aliados que lo acompañan. So in chapter 13, we see these beasts coming up in the context of the end time battle. Así que en el capítulo 13 vemos estas bestias que vienen a la gran conflagración, el final de los tiempos. But each of these beasts has a history. Pero cada una de estas bestias tiene su propia historia. In other words, when they come on the scene for the final battle, they already have a history. Cuando vienen a la escena final de confrontación, cada una de ellas, de estas bestias, trae su propia historia. You see, John has a literary strategy. Juan utiliza una estrategia literaria muy interesante. When a new character appears in the book, Cuando un nuevo personaje aparece en el libro, he hits the pause button on the vision. daría la impresión que Juan hace una pausa en la visión. And first, he takes time describing this new character and telling a little bit of its history. Parece que Juan hace un esfuerzo de colocar un mensaje introductorio para describir a este nuevo personaje. And then, after having done that, the vision continues and you see that character acting at the time of the vision. Entonces, luego que Juan hace una pausa para presentar a cada uno de sus personajes, entonces luego describe lo que esos personajes comienzan a hacer. So if you can see the slide entitled The Literary Strategy, you will see several examples of this. Ahí vemos varios ejemplos en este slide titulado La estrategia literaria. In chapter 1, we have a vision of Jesus. En el capítulo 1 tenemos una visión de Jesús. When Jesus first appears on the scene, John takes the time to describe him physically and then to give a little bit of his backstory. He died, he was resurrected, he reigns. Juan nos hace una descripción introductoria del personaje Jesús, el que muere, el que resucita y el que reina. And then Jesus is inserted into the vision in chapters 2 and 3 and acts in behalf of the churches. Y luego en el capítulo 2 y el capítulo 3, Jesús se ve como alguien que actúa defendiendo a la iglesia. In chapter 12, the dragon is described and some of his backstory is told before he acts against the male child and in the rest of the chapter. En el capítulo 12, los versos 3 y 4, Juan presenta una introducción, quién es el dragón, su naturaleza, y luego en el capítulo 12, 15 al 17 se ve cómo este dragón actúa contra el varón, el Hijo de Dios, el varón bebé. With the sea beast, we also get a visual description and then a description of some of the beast's history. Luego Juan presenta nuevamente el tercer personaje, que es la bestia que sale del mar, capítulo 13 del 1 al 7, y el verso 8, 12 al 18 del capítulo 13 se muestra el actuar de esta bestia que sale del mar, que es el papado. The same thing happens with the land beast. Y pasa con nuestro cuarto personaje. Juan la describe en el verso 11 del capítulo 13. You have a short description and history of the land beast in verse 11. En el verso 11 hay una pequeña historia introductoria de quién es este personaje, que es los Estados Unidos de Norteamérica. And then the actions of that land beast occur in verses 12 to 18.
Y en el capítulo 13, del 12 al 18, se vemos el actuar de esta segunda bestia que no sale del mar, sino sale de la tierra. Now, I'm not just making this up. No son inventos míos. If you go into the Greek of chapter 13, you will see that the tenses of the verbs change as you go through these different parts of the chapter. Si comenzáramos a hacer un análisis detallado de los tiempos verbales del capítulo 13, nos daríamos cuenta que Juan los describe con exactitud: tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. When describing the backstory of the sea beast, John uses past tenses. Por ejemplo, cuando Juan utiliza verbos para describir lo que ocurre con la bestia que sale del mar, utiliza verbos en tiempo pasado. But in verses 8 and 10, 8 through 10, he switches to present and future tenses. Pero de los versos 8 al 10, siempre del capítulo 13, Juan cambia de utilizar verbos en tiempo pasado a utilizar verbos en tiempo presente y futuro. Verse 11 is again past tense when he introduces the land beast. Cuando utiliza ahora a la segunda bestia, la bestia que sale del mar, nuevamente Juan utiliza el verbo en tiempo pasado, ahí lo vemos en el capítulo 13, verso 11. And then the land beast acts in the present and future tenses. Y esta segunda bestia que sale de la tierra, en el verso 12 al 18, Juan utiliza la expresión verbal en presente y en futuro. The time of chapter 13 is defined by chapter 12. Los tiempos del capítulo 13 son definidos por lo que ocurre primigeniamente en el capítulo 12. Chapter 13 is describing the dragon's actions at the end of time. Lo que ocurre en el capítulo 13 nos habla del actuar de la bestia al final de los tiempos. But the early history of the sea beast and the land beast comes before the end of time and is in past tense. Pero lo que ocurre con la primera bestia y la segunda bestia ocurre en tiempo pasado y ocurre antes del final del tiempo. So the sea beast has a history. La bestia que sale del mar tiene su propia historia. And this description of the sea beast reminds us of Jesus Christ. Y el actuar de esta primera bestia nos recuerda a Jesús. So if you go to the slide that says a parody of Christ, you will see the evidence for this. Si miramos con atención este slide que habla de la parodia de Cristo, vemos en detalle lo que ocurre. So, for example, in verse 1, it says that the sea beast has 7 heads and 10 horns, just like the dragon. Por ejemplo, se ve que en el capítulo el siguiente, estamos tratando de ver, esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. The sea beast looks just like the dragon. Esta bestia del mar se parece al dragón. And that reminds us of Jesus Christ. Y esto nos recuerda a Jesucristo. Jesus said, if you have seen me, you have seen the Father. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. If you've seen the sea beast, you have seen the dragon. El que ha visto a la bestia del mar, ha visto al dragón. Satan and his allies are deliberately counterfeiting the work of God on this earth. Satanás y sus aliados deliberadamente están tratando de falsificar la obra santa de Jesucristo en esta tierra. The second verse of chapter 13 indicates that the dragon gives his authority to the sea beast. En el capítulo 13, el verso 2 dice que el dragón da su autoridad a la bestia del mar. In Matthew 8:28, Jesus says, his authority was given him by his Father. Esto realmente es una parodia, porque nos recordamos que en Mateo 28:18 Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en la tierra como en el cielo. ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? Su Padre. In verse 3,
the sea beast has a death and a resurrection, just like Jesus. En el verso 3, esta bestia del mar tiene su muerte y su resurrección, justamente como Jesús. And the sea beast has a ministry, if you will, that lasts 42 months. Y este ministerio de la bestia que sale del mar tiene un ministerio, por decirlo así, entre comillas. Recuerden, es una parodia, que dura 42 meses. 42 months is as long as 3.5 years. Que paradójicamente, justamente ese es el tiempo que estuvo Jesús en su ministerio terrenal, 3 años y medio. How long was Jesus' ministry? Es el tiempo que Jesús estuvo en esta tierra, 3 años y medio. 3.5 years. That's correct. Que So es you 42 see meses. here a deliberate counterfeit, a deliberate parody of the work of Jesus Christ. Es una parodia, es una burla del trabajo de Jesús que trata de hacer el dragón. In verse 4, it is said that who is like the beast? Pregunta Juan en el verso 4 del capítulo 13, ¿quién es como la bestia? But the Hebrew name Michael means who is like God. Y el nombre en hebreo Miguel es ¿quién es como Dios? So we see a counterfeit of Jesus Christ and also a counterfeit of the Father. Hace una falsificación de la persona de Dios y también de la persona de su Hijo. The beast from the sea is even more interesting when you compare it with Daniel 7. La bestia del mar es todavía mucho más interesante cuando la comparamos con descripciones de Daniel 7. The beast from the sea is modeled on the little horn of Daniel 7. Esta bestia está comparada con el cuerno pequeño de Daniel 7. You have the lion, the bear, the leopard, and the strange beast in Daniel 7. En Daniel 7 tenemos al león, al oso, al leopardo y a la gran bestia. And then you have 10 horns on the beast. Y tenemos una bestia con 10 cuernos. And you have a little horn that follows after. Y viene luego un cuerno pequeño que sigue a todo esto. In Revelation 13, the one beast combines the lion, the bear, the leopard, and the dragon. En Apocalipsis 13 hay una sola bestia que combina al oso, al leopardo, al león. And the sea beast parallels the 10 horns of Daniel 7. Y esta bestia comparativamente se parece a la bestia de 10 cuernos de Daniel 7. It also parallels the little horn of Daniel 7. Y también esta bestia se compara con el pequeño cuerno de Daniel 7. So there's a clear parallel between Revelation 13 and Daniel 7. Así que hay un paralelismo muy claro entre lo que ocurre con esta bestia que sale del mar, descrita en el Apocalipsis 13, y esta bestia inmensamente fea de Daniel 7. Revelation 13 gets its time context from Daniel 7. El contexto de tiempo de la bestia de Apocalipsis capítulo 13 lo conseguimos del estudio de Daniel capítulo 7. The history of the beast from the sea begins after the fall of Rome. La historia de esta bestia que sale del mar se inicia de una manera clara después de la caída del Imperio Romano. After the fall of the fourth beast of Daniel 7. Después de la caída de la cuarta bestia de Daniel 7. If you go to the next slide, you will see lion, bear, leopard, and strange beast. Si vemos la imagen en este slide, tenemos al león, tenemos al oso, al leopardo y a la gran bestia. Adventist historians have understood these to represent Babylon, Persia, Greece, and Rome. Históricamente, los historiadores adventistas conciben a Babilonia como león y al oso como Medo-Persia y al leopardo como Grecia y finalmente Roma como la gran bestia espantosa. The sea beast contains the elements of all of these. La bestia que sale del mar contiene los elementos que
encuadran con todos los bestias previas. But you will notice in Revelation 13:1, it says that he has crowns upon his horns. Vemos en el verso 1 del capítulo 13 que hay cuernos y coronas, diademas sobre sus cuernos. If you go back to chapter 12, the dragon has crowns on his heads. En el capítulo 12 también hay diademas sobre las cabezas. But the beast from the sea has crowns on his horns. Pero hay en el capítulo 13 una bestia ahora que sale del mar que tiene diademas sobre sus cuernos. So Adventists have understood this shift from the heads to the horns as representing the shift from pagan Rome to the papal Rome that followed it. Así que ese cambio de ver las diademas sobre las cabezas del capítulo 12 a diademas sobre los cuernos del capítulo 13, los adventistas lo hemos entendido como la transición entre la Roma papal y la Roma pagana. So when you place Revelation 13 side by side with Daniel 7, you can see the history of the sea beast becoming clarified. Así que la clarificación de lo que ocurre y que empieza en el capítulo 12 lo encontramos en los primeros dos versículos del capítulo 13. And then we move on to verse 5 of Revelation 13. Y ahora vamos al verso 5 del capítulo 13 de Apocalipsis. It says, "A mouth was given to him, speaking great things and blasphemies, and he was given authority to operate for 42 months." Y le fue dada una boca, la bestia que sale del mar, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada autoridad para operar durante 42 meses. So this is clearly paralleling the 1260 days of Revelation 12. Esto es un paralelo exacto de los 1260 días que hablamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. So the early history of the sea beast comes in the middle period of Revelation 12. Así que esta historia temprana de la bestia que sale del mar la encontramos en el centro del capítulo 12. So move ahead to the graphic that says 3 stages of Christian history. Nos vamos a la siguiente gráfica, las 3 etapas de la historia cristiana. In chapter 12, you had 3 stages of Christian history. En el capítulo 12 tenemos 3 etapas de la historia cristiana. The time of Jesus and his disciples, El tiempo de Jesús con sus discípulos, the 1260 days, los 1260 días o años, and the time of the dragon and the remnant. y el tiempo del dragón y el remanente. Chapter 13 does not have 3 stages. El capítulo 13 no tiene 3 etapas. There's no reference to the first stage, No se habla de la primera etapa, the time of Jesus and his disciples. ¿no? El tiempo de Jesús y sus discípulos. De eso no se habla en el capítulo 13. The history of the sea beast begins after you go from the strange beast of Daniel 7 to the horns of that beast. Más bien se inicia con el terminar de la cuarta bestia del capítulo 7 de Daniel y el surgimiento de la bestia con los cuernos. The history of the sea beast begins after the fall of the Roman Empire. La historia de la bestia que sale del mar se inicia con la caída del Imperio Romano. And so we clearly see that it is representing this power as being a Christian power. Así que este imperio es un imperio nuevo que representa un poder cristiano. Satan's best ally on this earth has a Christian face. Este nuevo elemento tiene un rostro aparentemente cristiano. This is why we have prophecy, Por eso tenemos la profecía. because sometimes history takes surprising turns. Porque a veces la historia nos lleva por caminos sorprendentes. One would automatically assume that those who follow Jesus would be closer to God than those who do not. Uno pensaría que los que siguen a Jesús están más cerca de Dios que los que no lo siguen.
But the sad truth of prophecy is that the church itself has lost its way. La triste historia es que a veces el mundo cristiano pierde su caminar. The church is actually living out the character of Satan. La iglesia a veces, en vez de seguir el camino de Dios, está siguiendo el camino de Satanás. If you read chapter 13 with care, Si leemos el capítulo 13 con debido cuidado, you will see that the sea beast has two main methods. dos métodos claros se ven de parte de la bestia que sale del mar. To deceive and to force. En primer lugar, engañar, y en segundo lugar, forzar. The sea beast gets its way either by deceiving people or by intimidating and forcing them to do what the sea beast asks. La bestia que sale del mar consigue sus objetivos a través del engaño o forzar a la gente obligadamente a hacer lo que se le antoja. These were the methods also of the main church in the Middle Ages. Y esos fueron los métodos predilectos de la iglesia en la época de la Edad Media. So the church that claimed to be representing God on this earth was actually using the methods of Satan in order to achieve its goals. La iglesia que en esa época, la época de la Edad Media, representaba supuestamente a Jesucristo, tenía los métodos de Satanás. By way of contrast, the methods of God are truth and persuasion. Por contraste, vemos que los métodos de Dios siempre son la verdad y la persuasión. God never forces anyone. Jesús, Dios, nunca fuerza a nadie. If you want to know what side to be on at the end of time, Si quieres saber en qué campamento estás al final de los tiempos, look at the methods being used. mira los métodos que está utilizando la iglesia en la que tú te congregas. Satan is the destroyer. Satanás es el que destruye, Satan is the accuser. es el que acusa, Satan is the deceiver. es el que engaña. God will never do any of those things. Dios nunca haría eso. And it is the cross of Jesus Christ that is the model for how God works his way in the world. La cruz es la manera como Dios representa su actuar en el mundo, en el plan de salvación. Instead of power and control, En vez de poder y control, Dios utiliza God uses self-sacrificing love. el amor sacrificial. So there's no question which side is God's at the end of time. No hay duda dónde está colocados los métodos de Dios al final de la historia de la humanidad. It is the side that refuses to use power and wealth and other forms of human persuasion. Es el campamento que evita utilizar el poder, la riqueza, el dinero para forzar a la gente a un tipo de creencia The artificial. land beast also has a history. La bestia del que sale de la tierra también tiene su propia historia. And that comes in verse 11. Y eso viene en el verso 11. He says, I saw another beast, this one coming up out of the earth. He had two horns like a lamb and spoke like a dragon. Vi otra bestia, esta subía de la tierra, tenía dos cuernos como un cordero y hablaba como un dragón. And so this history is very short. Esta historia es más breve que la historia de la primera bestia. While the text doesn't explicitly say this, the impression is given that it has a much shorter history than the sea beast. Aunque explícitamente el texto no dice de una historia más corta, da a entender que por lo menos tiene una historia más corta en comparación con la bestia que sale del mar. Verse 11 comes right after verses 8 through 10. El verso 11 obviamente sigue a los versos 8 al 10. Verses 9 and 10 describe the great persecutions of God's people during the middle period of Christian history. Los versos 9 al 10 hablan de la persecución que hubo durante la Edad Media.
So toward the close of that persecution, we could look for the land beast to arise. Así que al final de esa época triste de persecución, vemos que ahí se inicia el aparecer en el mapa profético de la bestia que sale de la tierra. And at first glance, it has lamb-like features. Y al comienzo es una bestia que tiene apariencia de cordero. And the earth is a positive image. Y la tierra nos presenta una imagen positiva realmente, It rescued the woman in chapter 12. porque provee un asilo, provee un rescate, un refugio para la mujer. But this land beast will, in the end, speak like a dragon. Pero este cordero, al final de los tiempos, esta segunda bestia que sale de la tierra, hablará como el dragón también. So let's summarize what we've learned so far about the land beast. Resumamos brevemente lo que hemos aprendido de la segunda bestia, la que sale de la tierra. If you go to the slide that has 10 characteristics and says the land beast also has a history, that's where I am. Estamos, ¿no? Ahora resumiendo en 10 puntos la bestia de la tierra que también tiene su historia. Notice that the land beast's history is much shorter than the sea beast. Esta segunda bestia que sale de la tierra tiene una historia más corta que la bestia primera, la que sale del mar. Número 1. That it arises from the earth, the same earth that rescued the people of God in chapter 12. En segundo lugar, esas acciones paralelas son de una bestia que sale de la tierra y ahí de ese lugar va a venir también el pueblo de Dios. It arises just at the end of the 1260 days. Esta segunda bestia aparece al terminar de los 1260 días o años. The 1260 days ends in the 1790s. Y eso más o menos es una época de los 1790 aproximadamente. The United States became a nation in 1787. Fue justamente en esos años, unos 1776, que los Estados Unidos se forma como nación. So the timing fits perfectly. Así que el tiempo del final de los 1260 días con el inicio de esta nación como país, los Estados Unidos de Norteamérica, son un momento perfecto en la profecía. So the beast from the sea has a pedigree in Daniel 7. Así que la bestia que sale del mar tiene un pedigrí que lo vemos identificado en Daniel 7. The roots of the medieval church are in Babylon and Rome. Las raíces de la iglesia medieval están en Babilonia y en Roma. But the land beast has no ancient pedigree. Pero las raíces de la bestia que sale de la tierra no son tan profundas. It doesn't go back to biblical times. No tiene sus raíces en tiempos bíblicos. That would fit the United States of America. Y eso exactamente coincide con el perfil histórico de los Estados Unidos de Norteamérica. In Revelation, this beast arises from a different part of the world, the earth rather than the sea. Esta segunda bestia, que es los Estados Unidos, aparece no del mar, sino de la tierra. The nations of the ancient world are often represented by the sea. Las naciones en el tiempo antiguo, por lo menos en la expresión bíblica, salían del mar. But the desert would be a place that is relatively uninhabited. Pero el desierto normalmente es un lugar inhóspito, no habitado. Unlike the dragon and the sea beast, this beast has no crowns. A diferencia del dragón y de la bestia que sale del mar, esta segunda bestia, la que sale de la tierra, no tiene coronas. It doesn't have a king and it doesn't have a pope. No tiene papa, no tiene rey. At the beginning, it's lamb-like in its use of authority. Al comienzo su autoridad parece muy inocente, como la de un cordero, por ejemplo. It exercises the gentle authority grounded in the will of the people. Utiliza diplomáticamente y de una manera muy gentil la voluntad del pueblo. But it eventually would become dragon-like. Pero esa autoridad cambia drásticamente y se convierte como la autoridad de un dragón. Who could have imagined in 1787 that the United States would one day become the greatest empire
the world has ever seen. ¿Quién se podría haber imaginado en 1787 que los Estados Unidos de Norteamérica llegarían a ser un poder hegemónico mundial? Every nation on earth has to take into account where the United States is before it can do a foreign policy. Hoy en día, todas las naciones del mundo tienen que consultar con los Estados Unidos para ver cómo desarrollan su política exterior. No empire in history, except perhaps the British Empire, was ever as worldwide as America is today. Ningún poder ha tenido tanta hegemonía en la historia de este mundo, tal vez con excepción del poder británico, para decir que ellos tienen la última palabra en todos los quehaceres a nivel mundial. But if you read the text carefully, Pero si leen el texto con cuidado, you'll see that this land beast is more of a religious power than a political one. parece que este poder es más un poder religioso que un poder político. If this is the United States, Si este es los Estados Unidos de Norteamérica, and I believe that that description fits the text, y me parece que esta descripción encaja exactamente con el texto bíblico, and I'm not aware of any better explanation of this text, y no veo que exista ninguna otra explicación mejor de este texto, then at the end of time, it'll be the spiritual side of the United States that is as significant or more significant than its political power. Así que al final de los tiempos, el poder espiritual, no tanto el poder político de los Estados Unidos, lo que tendrá una trascendencia histórica y profética. Revelation 13:12. Apocalipsis 13:12. With verse 12, we're getting into the end time actions of the land beast. Comenzamos a ver el actuar de la bestia segunda, la que sale de la tierra. At the end of time, the land beast exercises the authority of the first beast. Al final de la historia, la segunda bestia, la que sale de la tierra, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. He forces the earth and those who live in it to worship the first beast. Obliga a la tierra y a los que viven en ella a adorar a la primera bestia. So the land beast begins to act like a dragon. Así que la bestia que sale de la tierra, la segunda bestia, comienza a actuar idénticamente como el dragón. And to act like the first beast, the sea beast. Y también como la primera bestia, la que sale del mar. So it becomes an oppressive power. Llega a ser un poder opresor. A persecuting power. Un poder perseguidor. Now here's one thing that may surprise Adventist listeners. Hermanos adventistas, yo creo que esto los va a sorprender a ustedes. Escuchen con atención. The chief player at the end of time is not the sea beast, but the land beast. El personaje central al final de los tiempos es, por supuesto, la bestia que sale del mar, no de la que sale de la tierra. The sea beast is in the background. La bestia que sale del mar está en el trasfondo, en el background. So those who expect that one day the Pope will rule the world may be disappointed. Así que los que esperan que algún día el Papa gobierne el mundo, It may not be quite that obvious. Tal vez no sea muy obvio esto, pero va a suceder de esa forma. Because it's the land beast that takes the leading role at the end. Porque es al final de los tiempos que la bestia segunda, la bestia que sale del mar, los Estados Unidos, la que tiene el poder hegemónico. Verses 13 and 14. Lo dicen así claramente los versos 13 y 14. The land beast does great signs, so much that he causes fire to come down out of heaven to earth in the presence of men. Y la bestia terrestre hace grandes señales, tanto que hace bajar fuego del cielo en la tierra en presencia de los hombres. In the counterfeit Trinity, the land beast plays the role of the Holy Spirit. En la Trinidad falsa se ve que la bestia es el lugar de Jesús.
It is the land beast that does what the Holy Spirit does at Pentecost. Y es en esa Trinidad falsa que la bestia que sale de la tierra toma el lugar del Espíritu Santo, que comienza a actuar de una manera prominente a partir del Pentecostés. And he deceives those who live on the earth so they would make an image to the beast. Y engaña a los que viven en la tierra, diciendo a los que viven en la tierra que deben hacer una imagen de la bestia. So in some ways, the United States will act like the sea beast originally did at the end of time. Así que al final de los tiempos, los Estados Unidos va a actuar con un método similar al que tuvo en muchos tiempos durante la época de la era cristiana, la primera bestia, el papado. So the land beast creates an image of the sea beast. Así que los Estados Unidos crean una imagen de la bestia que sale del mar, que es el papado. Verse 15. Verso 15. And the land beast was permitted to give breath to the image of the beast, in order that the image of the beast might speak and cause whoever does not worship the image of the beast to be killed. Y se le permitió a la bestia terrestre dar aliento a la imagen de la bestia, a fin de que la imagen de la bestia hablara y pudiera hacer que quien no adore a la imagen de la bestia sea asesinado. This language recalls Genesis 2. Nos recuerda al capítulo 2 de Génesis, este versículo. When God breathed into Adam, Adam became a living being. Cuando el Dios dio el aliento de vida y Adán llegó a ser un ser viviente, Adam became the image of God. Adán llegó a ser la imagen de Dios. His character was to be like God's character. Y el carácter de Adán tenía que llegar a ser como el de su creador. What Satan is trying to do at the end Lo que Satanás va a tratar de lograr al final is to infuse his character into all of his followers. es infundirle su aliento, su vitalidad a todos sus seguidores. The same character of destruction, deception, and accusation that Satan has pursued will now come into human beings who are made in the image of God. Los seres humanos que siguen los designios de Satanás tendrán ese espíritu destructor, engañador, opresor que siempre ha liderado los esfuerzos de Satanás durante toda la historia de la humanidad. So Satan uses the land beast to undermine God's purpose to restore the image, his image in human beings. Así que Satanás utiliza a la segunda imagen, a los Estados Unidos, como para restaurar la imagen que él quiere hacer de Dios, pero es una imagen falsificada. Al final de cuentas es la imagen del mismo, el dragón, el opresor, el engañador. And there is an international death sentence on anyone who will not go along. Y entonces viene ahora una sentencia mundial a todos los que no siguen las directrices del dragón, que ahora actúa a través de los Estados Unidos. Moving on to chapters 13, verse 16 and 17. Y ahora en el verso 16 y 17, el capítulo 13, leemos. It says, the land beast controls everyone, small and great, rich and poor, free and slave, so that he might place a mark upon their right hands or upon their foreheads, so no one might be able to buy or sell except the one who has the mark, the name of the beast, or the number of his name. Y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Throughout chapter 13 are allusions to the first four commandments of the Decalogue. Los 4 primeros mandamientos del Decálogo están descritos de una manera muy ilustrativa en el capítulo 13 de Apocalipsis. Instead of giving worship to God, the beast demands worship to itself. Esta bestia, en vez de pedir que la adoración sea para Dios, pide adoración para sí misma. The beast sets up an image. Esta bestia crea una imagen. The beast blasphemes God. Esta bestia blasfema contra Dios.
and here produces a mark to counterfeit God's seal. Y hasta produce una marca que suplanta el sello de Dios. And so we see here some sort of counterfeit of the Sabbath. Así tenemos una falsificación, por ejemplo, del día sábado, el día del Señor. So the actions of the sea beast can be summarized. Así que las acciones de la bestia, esta bestia, pueden ser resumidas. He uses the methods of the beast from the sea. Utiliza esta segunda bestia los métodos de la primera bestia. He leads the world to worship the sea beast. Esta segunda bestia, la que sale de la tierra, quiere que todo el mundo entero adore a la primera bestia, la que sale del mar, que es el papado. He creates an image of the sea beast. Crea una imagen del papado. And like Daniel 3, he commands all to worship on pain of death. Y como en Daniel 3 claramente se ve en esa historia de los jóvenes hebreos, hay un edicto para que todo el que no adore reciba la muerte final. And he demands that people worship a counterfeit of the Sabbath. Y utiliza la fuerza para engañar y falsificar la adoración del día verdadero con la adoración de un día falso. Move ahead to the slide that says Summary of Revelation 13 as Adventists understand it. Este es el resumen de Apocalipsis 13 como lo entienden los adventistas del séptimo día. Here you see Revelation 13 is the dragon's attempt to get allies to support him in the final battle. Es el intento del dragón de reunir a dos aliados importantes para su apoyo en la batalla final. The second point is that the sea beast is the end-time reincarnation of the papacy of the Middle Ages. La segunda bestia encarna el papado de la Edad Media. But we also notice that the land beast is something new, a major political and religious power, which we identify with the United States. ¿No? Esta segunda bestia, la que sale de la tierra, es algo nuevo, un gran poder político religioso, los Estados Unidos de Norteamérica, evidentemente. If we've rightly understood this prophecy, the USA will dominate the world in the way the papacy once did. Así como el papado dominó al mundo entero en el tiempo de la Edad Media y subsecuentemente hasta la Revolución Francesa, vemos que ahora el que domina el mundo son los Estados Unidos y lo hará hasta el final de los tiempos. And here's the surprising piece. Y esta es la sorpresa más grande. At the end of time, the greatest enemies of God and his people are those once thought as allies. Al final de los tiempos, los enemigos del pueblo de Dios son aquellos que alguna vez fueron considerados como aliados de Dios. I spent quite a bit of time in the Middle East. Pasé muchos años de mi vida en el Oriente Cercano. And if you ask most Muslims who the greatest threat would be in the world, Si uno les pregunta a los musulmanes cuál es el desafío más grande que ustedes ven en el mundo, they would say the Pope and the United States. los musulmanes van a decir, número uno, el Papa, número dos, los Estados Unidos. The dominant players at the end of time will have a Christian face. Los poderes dominantes al final de los tiempos tendrán un rostro aparentemente cristiano. Now, many Christian scenarios of the end are very different. Muchos escenarios al final de los tiempos serán sorprendentes y muy diferentes a los que tenemos en este momento. They see the enemies at the end as atheists or secularists or communists. Algunos pensarán que serán enemigos del Partido Comunista, del mundo ateo, But prophecy indicates that the greatest threat to the work of God are the very people who claim to be working for God. pero el desafío más grande no serán de los no creyentes, sino de los que creen, pero en algo muy distinto a lo que es la verdad de Dios. And that's why prophecy is so important. Por eso es que es muy importante conocer la profecía. Because we as human beings see power and authority and force as things to admire. Porque a veces como seres humanos nos dejamos llevar por el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que tiene la última palabra. Eso es lo que nos impresiona, nos impacta.
But in the light of the cross, they are the opposite of the character of God. Pero a la luz de la cruz, todo esto son características opuestas al plan de Dios, que es gentileza, que es bondad, que es amor sacrificial. The cross calls into judgment the ways that we often like to do church. La cruz nos lleva a enjuiciar, a analizar lo que a veces hacemos en la iglesia, en el día a día, semana a semana. To exercise power and control over people. Controlar a las personas a través del poder no es lo que la cruz nos enseña. But this is not the way of God. El camino de Dios es un camino diferente al camino del hombre. Let's move on toward the conclusion. Lleguemos a la parte final, nuestra conclusión. When you look at the current situation, there is one single world superpower. Hay solamente al final de los tiempos un poder. Some might want to include China as a second world power. Algunos quisieran considerar a la China como un segundo poder al final de los tiempos. But at this point in time, China is still a regional power. Pero recuerden, en honor a la verdad, la China todavía es un poder, pero en Asia más que nada, en ese lugar del mundo, no en todo el mundo. In a conventional war, China could hold its own against the United States in its own territory. En una guerra convencional hasta podría hacerle frente momentáneamente a los Estados Unidos, tal vez defendiendo esa sección del mundo, Asia. But it would have no conventional ability to attack the United States. Pero no, se podría defender los Estados Unidos, pero no podría atacarlo. So the one truly world superpower at this point is the United States. Así que la única superpotencia mundial y que durará hasta el final del tiempo será, como dice la profecía, los Estados Unidos de Norteamérica. The United States has been uniquely blessed by God. Una nación que una vez fue una tierra muy bendecida por Dios. This is evident even in its geography. Aún en su geografía vemos tanta bendición que derramó el Señor sobre esta tierra. I have a slide which shows the geography of North America. Vemos esta imagen que muestra la geografía de los Estados Unidos. And in the center of the United States is the world's largest contiguous interlocking river system. En el centro de los Estados Unidos tenemos la vertiente, la delta más rica del mundo en ríos y sus confluyentes. These interlocking rivers are tremendous places for transportation. Este sistema fluvial tiene una riqueza grande para los medios de transporte, una posibilidad enorme. And you will notice the red lines on the map show that there are sheltered passageways all along the eastern coast of the United States, from Mexico to Baltimore. Desde México al norte de Monterrey hasta Baltimore, en la parte este de los Estados Unidos hay toda una conexión muy importante de transporte. So you can transport things from the border of Mexico to Baltimore without using an ocean-going vessel. Incluso uno puede transportar vehículos pesados con gran cantidad de material desde el norte de México hasta Baltimore sin necesidad de cruzar ningún río. Es algo extraordinario, geográficamente hablando. Historically, the key to American power and influence was the city of New Orleans. Históricamente, la ciudad de Nueva Orleans era la capital del poder en los primeros 200 años de la vida republicana de este gran país. It's the worst place in the world to build a city. Es el peor lugar del mundo para construir una ciudad. It is below sea level and gets drowned by every hurricane that comes by. Se inunda fácilmente con cualquier huracán porque está bajo el nivel del mar. But it is absolutely critical to making use of the river system. Pero es crítico ese lugar para utilizar de manera productiva la riqueza fluvial de este gran país, que es única en el mundo. But there's one more key detail. Pero hay otro detalle mucho más sorprendente. The next map is North American cropland intensity. Este es el mapa de la riqueza de la agricultura de esta gran nación, que es la despensa del mundo.
This is the world's largest piece of contiguous farmland. Este es el lugar donde hay más terrenos agrícolas, uno detrás de otro, que en ningún lugar de la ancha faz de la tierra. There is no other place on earth anywhere close in size. Nada en el mundo se compara en el territorio agrícola de este gran país. The second largest piece of contiguous farmland is in South America. El segundo lugar después de esta riqueza agrícola la encontramos en Sudamérica. But it is half the size and it is divided into 4 different countries. Pero es en segundo lugar después de esto y está dividido y compartida ese lugar en Sudamérica en 4 países. And notice what God did. Miren lo que Dios hizo en su providencia. That same farmland is also served by this river system. Ese mismo lugar que los ríos del sistema fluvial más grande del mundo, desde Nueva Orleans hasta Canadá, sirven, es el lugar que proporciona el centro agrícola más importante del planeta Tierra. So the United States can grow enough food to feed a quarter of the world. Así que en un momento, lo que se produce en este lugar puede dar comida a 25% de toda la población mundial, en un solo momento. And transport it at very low cost. Y el transporte para llevar ese material agrícola para ser enviado al mundo se lo puede hacer con un bajo costo. To transport products by river costs 2 cents per ton. El transporte de este material agrícola por río solamente costaría 2 centavos por tonelada, algo baratísimo, 2 centavos por tonelada. To transport by rail costs about 6 cents per ton. Por tren el transporte sería 6 centavos por tonelada de material agrícola. To transport by truck costs about 35 cents per ton. Y el transporte por camión sería de 35 centavos por tonelada transportada de material agrícola. Day after day, the United States has a huge economic advantage over every other country in the world. Cada día de los 365 días del año, los Estados Unidos tienen una ventaja sobre el resto del mundo cuando se trata de alimentar a la población mundial. And so you see, just by the very geography, you could predict that one day the United States, as a nation, would become a great power. Así que si solamente nos concentrásemos, queridos hermanos, en el poder que tiene este gran país, sabemos que algún día ese poder va a ser utilizado, pero no para el bien. If you look at the black and white map, si vemos el mapa en blanco y negro, you see the only other possible rival to the United States power. Podemos ver el posible potencial rival que tendría los Estados Unidos. And that is the massive supercontinent of Eurasia. Y esa es la masa de tierra importantísima que es Euroasia. If Europe and Asia ever united as a single country, it would be more powerful than the United States. Si Europa y Asia se juntaran, llegarían a ser un poder superior a los Estados Unidos. But that has never happened in the past, and it is unlikely to happen in the future. Pero esa unión nunca se dio en el pasado y difícilmente se dará en el futuro. So Bible prophecy is not out of place in seeing in the United States something very, very crucial for the end of time. Así que la Biblia tiene este mensaje profético que creo que no está visto fuera de lugar, como posicionar a los Estados Unidos como el rol trascendente que tendrá al final de los tiempos. So let's go to the last slide entitled Current Reality. Finalizamos con la última imagen, ahí en la pantalla, titulada Realidad Actual. Today, the United States is the sole world superpower. Estados Unidos es la única potencia mundial con el poder que tiene Estados Unidos. It has a worldwide economic reach. Tiene un alcance económico mundial. That's why the U.S. military needs to be so powerful in order to protect
this tremendous economic reach. Por eso que el ejército norteamericano es tan poderoso para proteger los intereses económicos de la nación número uno en esta tierra. Everywhere you go, you will find Coca-Cola. En cualquier lugar donde vayas, vas a encontrar, querido amigo, Coca-Cola. You'll find Apple and Microsoft. Vas a encontrar productos de Apple y de Microsoft. The United States economic reach is universal on this earth. El alcance mundial de los Estados Unidos es incomparable. And the United States has had this advantage relatively isolated from the rest of the world. Y ese poder lo consiguió relativamente aislado del resto del mundo, solo por su propio esfuerzo. September 11 was the first time since 1814 that the main landmass of the United States was ever under threat. Desde 1814, más de 200 años, que por primera vez los Estados Unidos tuvo un desafío a su integridad territorial, fue el 11 de septiembre de 2011. The Mexicans may remember fondly the invasion of the United States under Pancho Villa. Recuerden cuando los mexicanos se sintieron orgullosos que Pancho Villa invadió muchas secciones de Estados Unidos. This happened, I believe, in 1917 in support of Germany's war against the United States. Eso pasó en 1917, cuando México trató de apoyar los esfuerzos de Alemania para ser el poder hegemónico en el mundo, en la Primera Guerra Mundial. But it was a very minor incursion and was not a serious threat like we have today. Pero fue una incursión temporal y no tuvo mayor trascendencia. You see, the United States has a lot to protect. Los Estados Unidos tienen mucho que proteger. A tremendous accumulation of wealth over the centuries because of its natural advantage. Más de 300 años de una acumulación enorme de bienes económicos y materiales por la riqueza y la providencia que Dios le dio a este gran país. And so we have a struggle today between security and liberty. Así que tenemos una lucha permanente entre apoyar principios de libertad, pero también defender principios de seguridad. The war against terror has inconvenienced us tremendously. La guerra contra el terrorismo ha cortado muchas de nuestras libertades y nos ha incomodado. Prioritizing security over liberty. Se ha puesto prioridad en la seguridad versus la libertad. We also see secularism and godlessness becoming more and more influential. Vemos que el secularismo y la vida sin Dios tiene cada vez sus huellas más trascendentes y vitales en la vida cotidiana del mundo norteamericano. September 11 has shown us how quickly things can change. El 11 de septiembre nos mostró claramente cuán rápidamente puede cambiar el curso de la historia. No one knows when the final events will take place. No sabemos cuándo los eventos finales llegarán a su conclusión. No sabemos. And therefore Jesus says, be always ready and watch. Por eso dice el Señor, velad y orad. And as we continue to study prophecy, this is what we can and should do. Y eso es lo que debemos hacer mientras continuamos en nuestro peregrinaje de estudio de la palabra de Dios y de la profecía. Thank you for your time and attention. It was good to be with you today. Muchas gracias por su atención y por el tiempo dedicado a esta reflexión.